Hola, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar en mi canal. Hoy vamos a continuar con el estudio de los vectores. Es el segundo video que hacemos referido a este tema. El primero te lo voy a dejar abajo en la descripción, que tiene que ver con la suma geométrica de vectores. En esta oportunidad vamos a trabajar con las componentes de los vectores. Acá nos están dando una serie de puntos, ¿verdad? Y nos piden calcular este vector P1, P2, P3, P1, P3, P2. Es decir, dado el origen y el extremo del vector, vamos a determinar las componentes, porque esto que está acá lo que nos indica es, o nos preguntan cuáles son las componentes de cada uno de estos tres vectores. Adicionalmente nos piden determinar si los vectores son iguales, si estos tres vectores son iguales. Como estamos determinando las componentes, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer seguidamente, si las componentes resultaran iguales, los vectores así también lo serían. Caso contrario, si no fuesen iguales, bueno, entonces indudablemente los vectores tampoco lo son. Adicionalmente nos piden como punto B determinar el tamaño de esos vectores. Este par de barras acá que encierran de alguna manera el vector respectivo, lo que nos indica es el módulo o tamaño del vector. Entonces nos están pidiendo el módulo del vector P1, P2, lo propio hacen con el vector P3, P1 y finalmente con el vector P3, P2. Vamos a hacer entonces esa parte A, pero inicialmente vamos a pasar, antes de hacer estos cálculos, ¿verdad? Vamos a iniciar con una interpretación geométrica de lo que son las componentes de un vector que de alguna manera nos van a servir para interpretar mejor lo que son estos cálculos que vamos a hacer, ¿ok? Entonces vamos a pasar seguidamente a hacer esa interpretación geométrica de las componentes de un vector. Acá tenemos, ¿verdad? Una ilustración que nos va a permitir interpretar de manera geométrica lo que son las componentes de un vector. Supónganse acá un punto A y un punto B. Y aquí tenemos el vector AB que tiene inicio en A y extremo en B. El punto A tiene coordenadas A su 1, A su 2. El punto B tiene coordenadas B su 1, B su 2. ¿Quiénes van a ser las componentes del vector AB, que es lo que vamos a determinar en nuestro primer ejercicio? Simplemente la proyección de ese vector en cada uno de los ejes. En el caso del eje X, la proyección de este vector AB sobre este eje X es este segmento que tenemos acá en verde. ¿Cómo lo denotamos? AB con el subíndice X, es decir, la proyección del vector AB sobre el eje X. Repito, este segmento que está acá en verde. La proyección del vector AB en el eje Y será este segmento en verde que se superpone sobre el eje Y, ¿verdad? ¿Cómo lo denotamos? AB, que tiene que ver con el vector, ¿verdad? De inicio A o origen A y extremo B, con este subíndice Y. La proyección de este vector sobre el eje Y. Entonces no es más que una distancia, ¿verdad? Un segmento, una distancia tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Que es lo que nosotros vamos a hacer analíticamente en el primer ejercicio. Simplemente vamos a hacer una diferencia o resta del extremo, las coordenadas del extremo, menos las coordenadas del origen. En nuestro caso particular, ¿verdad? En este vector que tenemos acá, ¿quiénes son las coordenadas del extremo? Simplemente B1 y B2. La abscisa es B1 y la ordenada es B2, menos las coordenadas del origen, es decir, A1, A2. Las coordenadas de A son A1 la abscisa y A2 la ordenada. Acá vemos ese par, A1, A2. Entonces acá tenemos, cuando vayamos a buscar las componentes de un vector, dado su origen y su extremo, simplemente vamos a restar la abscisa del extremo menos la abscisa del origen. Y la segunda componente, es decir, la que hace las veces de la ordenada, simplemente vamos a sustraer la ordenada del extremo menos la ordenada del origen. De esta manera entonces vamos a proceder. Abscisa del extremo menos abscisa del origen. Y el segundo elemento será ordenada del extremo menos ordenada del origen. Esta relación de igualdad que tenemos acá es lo que vamos a utilizar para realizar nuestro primer ejercicio y determinar las componentes de esos tres vectores que nos dejaron allí en el primer ejercicio. Pasemos entonces a realizar esa parte analítica. Ok, entonces acá estamos de vuelta ahora en nuestro ejercicio número 1. Ahora sí, sabiendo qué significan las componentes de un vector desde el punto de vista geométrico,
Vamos entonces ahora a hacer los cálculos de las componentes de estos vectores, sabiendo cuál es el origen y el extremo de cada vector a partir de estos puntos que tenemos acá. Entonces vamos para el primer caso, el vector P1, P2. ¿Qué debemos hacer? Simplemente restar lo que es el extremo, es decir, P2, menos el origen P1. ¿Pero quién es P2? Bueno, tomamos las coordenadas de P2, en este caso 3 menos 2 es la X y la ordenada respectivamente del punto P2. Acá los vemos, menos las coordenadas del origen, es decir, el punto 1, 1. Ahora, en esta diferencia de pares ordenados, simplemente restamos las abscisas entre sí y las ordenadas entre sí del minuendo respecto al sustraendo. Entonces tenemos acá 3 menos 1, es decir, este 3 menos este 1, y en el caso de la ordenada sería menos 2 menos 1. ¿Cuánto tenemos entonces? Para el caso de la abscisa, 3 menos 1 sería 2. Para el caso de la ordenada, menos 2 menos 1, menos 3. Si nos iguales sumamos, colocamos el mismo signo. Entonces, este par, 2 menos 3, son las componentes del vector P1, P2. Ahora vamos con el segundo vector, el vector P3, P1. Entonces ahora el extremo es P1, entonces vamos a colocar acá P1 al inicio, menos el origen que es P3, P1, las coordenadas de P1, 1, 1. Las coordenadas de P3, que es el sustraendo, serían menos 2 para el caso de la abscisa, 4 para el caso de la ordenada. Ahora realizamos esta diferencia de pares que tenemos acá, ¿verdad? En el caso de la abscisa será 1 menos menos 2, entonces sería 1 más 2. Repito, 1 menos menos 2, entonces menos por menos será más, entonces se transforma en 1 más 2. En el caso de la ordenada sería 1 menos 4. ¿Cuánto tenemos entonces? Para el caso de la abscisa, 1 más 2 es 3. Para el caso de la ordenada, 1 menos 4 menos 3. Entonces las componentes del vector P3, P1, 3 menos 3. Vamos a finalizar con el vector P3, P2. Entonces colocamos acá el extremo que es P2 menos el origen que es el punto 3. Sustituimos ahora las coordenadas de P2 que serían 3 menos 2, ese es el punto P2 que acá lo vemos, menos P3. ¿Y cuáles son las coordenadas del punto 3? Menos 2, 4. Hacemos ahora la diferencia de estos dos pares ordenados que tenemos acá. Entonces en este caso sería 3 menos menos 2. Entonces sería 3 más 2. Y en el caso de la ordenada, menos 2 menos 4. ¿Cuáles van a ser entonces finalmente las componentes del vector P3, P2? 3 más 2 sería 5. En el caso de la abscisa, menos 2 menos 4, menos 6. Entonces ya estaríamos dándole solución a la parte A de nuestro ejercicio, determinar las componentes de estos vectores que tenemos acá. Vamos a irnos ahora a la representación gráfica de estos vectores, que aunque no lo están pidiendo en el ejercicio, quisiera mostrárselas, ¿verdad? Estos vectores que están acá representados en el sistema de coordenadas para que hagamos una interpretación geométrica a partir de su representación y las componentes respectivas que se han obtenido para ello. Acá tenemos entonces, ¿verdad?, la representación gráfica de lo que fue el vector P1, P2, el vector P3, P1 y el vector P3, P2. Vamos a ampliar un poco esta imagen que vemos acá, ¿verdad? Vamos a darle zoom para que estudiemos más detalladamente lo que es la interpretación gráfica de las componentes de estos vectores en el sistema coordenado. Ok, entonces inicialmente vemos acá, ¿verdad?, el vector P1, P2, cuyas componentes resultaron 2 menos 3 según el cálculo que hicimos inicialmente, ¿verdad? Entonces acá, el inicio de este vector estaba en el punto 1 de coordenadas 1, 1, abscisa 1 y ordenada 1. ¿El extremo dónde estaba? Estaba en el punto 3 menos 2. Este era el vector entonces P1, P2. Sus coordenadas resultaron analíticamente 2 menos 3. Y acá podemos ver esas coordenadas desde el punto de vista gráfico. ¿Qué son las componentes de un vector? Lo que ese vector proyecta en los ejes coordenados. En el caso de X, la proyección comienza acá en el inicio
y termina acá en el extremo del vector. Entonces todo este segmento que está acá sería la proyección, que en este caso serían dos unidades, una unidad y dos unidades. Vean que son dos unidades positivas. ¿Por qué? Porque el eje X es positivo desde el 0 hacia la derecha, es decir, la X es positiva cuando tiende hacia la derecha. Y como este vector, su sentido tiende hacia la derecha, por lo tanto esa componente es positiva. Caso contrario, resulta la componente en la ordenada, que es -3. Vean que la proyección de este vector en el eje Y son 3 unidades. Empieza acá la proyección y termina acá. ¿Cuánto cubre ese segmento? Una unidad, dos unidades y tres unidades, que en este caso es negativa porque el vector tiende o apunta hacia abajo. Y recuerden que el eje Y es negativo desde el 0 hacia abajo, es decir, la tendencia hacia abajo hace al eje Y negativo. Por lo tanto, como este vector tiende hacia abajo, es por eso que su componente es negativa, en este caso de 3 unidades. 1, 2 y 3 unidades. Vamos a ver qué sucede con el siguiente vector. Acá vemos el vector P3, P1. El origen de este vector estaba en el punto 3. El punto 3 tenía coordenadas -2, 4. Acá está el origen. Su extremo era el punto P1, es decir, las coordenadas 1, 1 eran las coordenadas de ese punto P1. Entonces acá está el origen, acá está el extremo. Sus componentes analíticamente resultaron 3 menos 3. Y aquí vemos ese 3 menos 3 desde el punto de vista geométrico. ¿Dónde empieza la proyección de este vector en el eje X? Es decir, la componente en X. Empieza acá, ¿verdad? Y termina acá. Este segmento, ¿cuántas unidades tiene? 1, 2, 3 unidades. Positivas, ¿por qué? Porque nuevamente la tendencia de este vector es hacia la derecha. Entonces, como este vector tiende hacia la derecha, por lo tanto, esa componente es positiva. Y caso contrario, resulta con la componente en Y, que empieza acá la proyección del vector, ¿verdad? En el eje Y termina acá. ¿Cuántas unidades proyecta este vector en este eje? Una, dos y tres unidades. Esa es la componente en Y. Y nuevamente negativa porque el vector apunta hacia abajo. Y repito, el eje Y, cuando tiende hacia abajo a partir del cero, es negativo. Por lo tanto, el sentido de este vector, al ser hacia abajo, hace esa componente Y negativa, en este caso, menos 3 unidades. Vamos a examinar nuestro último vector. En el caso de nuestro tercer vector, tenía componente 5 menos 6, ¿verdad? Analíticamente, cuando lo calculábamos en la pizarra anterior. Geométricamente, podemos ver también esas componentes acá. ¿Cuánto proyecta este vector en el eje X? Proyecta una unidad, dos unidades, tres unidades, cuatro unidades, cinco unidades, que son este 5. El vector tiene tendencia hacia la derecha, por lo tanto, esa tendencia hace que esta componente en el eje X sea 5 positivos. Y en el eje Y, nuevamente, el vector apunta hacia abajo, la componente, por lo tanto, será negativa. ¿Y cuántas unidades? Una unidad, acá iniciamos la proyección, ¿verdad? Y termina esa proyección del vector justamente acá con el extremo, y por lo tanto tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. 6 unidades negativas, repito, porque el vector tiene sentido hacia abajo. Ya con esto entonces tenemos una interpretación geométrica de los tres vectores. Podemos notar que las componentes de los tres vectores son distintos, ¿verdad? Vamos a volver a bajar el zoom. Podemos apreciar entonces que los tres vectores tienen componentes, ¿verdad? Distintas, lo que hace que los vectores sean distintos, que esa era la parte final del ejercicio 1, que era determinar si los vectores eran iguales, ¿verdad? Y siendo que las componentes son distintas, entonces los vectores también son distintos. Vamos a colocar nuestra respuesta de manera explícita. Vamos a escribirlo por acá, ¿verdad? Vector P1, P2 es distinto del vector P3, P1, P3, P1. Y a su vez, ese vector también es distinto del vector P3, P2. Es decir, los tres vectores son distintos entre sí. Y ahora sí tenemos completamente
determinada o ejecutada nuestra pregunta 1. Determinamos las componentes de cada vector, ¿verdad? Acá las tenemos. Y al resultar distintas, esas componentes hace que los vectores sean distintos entre sí. Ahora corresponde en la parte B de nuestro ejercicio determinar el tamaño del vector. Además de saber que un vector es distinto de otro cuando las componentes respectivas son distintas, geométricamente también podemos determinar que un vector es distinto de otro si sus magnitudes son distintas y sus direcciones son distintas, ¿verdad? Ya sabemos de antemano que los vectores resultaron distintos. Vamos a hacer explícita también desde el punto de vista geométrica esa diferencia, determinando explícitamente el tamaño de cada vector. Y vamos a notar que el tamaño de cada vector, tal como lo apreciamos acá, ¿verdad? Al ojo por ciento, analíticamente también lo podemos hacer explícito, lo podemos hacer más claro. Entonces, vámonos a una nueva pizarra para determinar el tamaño de cada uno de estos vectores, aplicando para ello la relación que nos facilita el teorema de Pitágoras. Entonces, acompáñenme a una nueva pizarra. Ok, en la parte de nuestro ejercicio, que es lo que corresponde hacer ahora, nos piden determinar el tamaño de cada uno de los vectores a los cuales le hemos determinado sus componentes. Y geométricamente, un vector representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo en el cual las componentes son los catetos. Y si aplicamos el teorema de Pitágoras a esa relación, entonces el vector o el módulo del vector, mejor dicho, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿verdad? Entonces, esta relación que tenemos acá es la que vamos a aplicar para determinar el módulo, ¿verdad? O tamaño de cada uno de estos vectores. Sin embargo, vamos a ir a la parte de las gráficas que analizábamos anteriormente para hacer más explícita esta relación y que la apliquemos con propiedad en cada uno de estos casos. Vamos solamente a tomar un ejemplo y con ese ejemplo vamos a poder aceptar de manera más clara esta relación y entonces seguidamente haremos todos los ejercicios. Ok, vamos a tomar esta gráfica del vector P1, P2 que tiene componentes 2 menos 3 para hacer más evidente que un vector representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde estas componentes son los catetos. Vean este vector que tenemos acá, ¿verdad? Este vector tiene componente 2 en el eje X, es decir, la proyección de este vector en el eje X son estas dos unidades, que es este 2 que vemos acá, ¿verdad? Si esto lo bajamos acá y lo ponemos acá, esa proyección, ¿verdad? Tenemos esto que está acá. Y la componente en el eje Y, que eran estas tres unidades, las pudiéramos trasladar acá, la trasladamos hasta acá y vamos a formar un triángulo rectángulo. Aunque esto que está acá es la proyección del vector en el eje X, que la podemos llevar acá, de esta distancia. Y esta proyección en el eje Y la movemos hacia acá y formamos un triángulo rectángulo donde esta distancia que tenemos acá es la hipotenusa. ¿Y quiénes son los catetos? Esta distancia que no es más que la proyección del vector en el eje X. ¿Y qué es esta distancia? No es más que la proyección del vector en el eje Y. ¿Ok? Siendo que esto es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, entonces quiere decir que su tamaño, aplicando el teorema de Pitágoras, sería, ¿verdad? Si yo le quiero conocer el tamaño a esto que está acá, a esta distancia, sería el módulo del vector, el tamaño del vector, es decir, el tamaño del segmento P1, P2, o del vector P1, P2, lo colocamos acá en módulo, y el teorema de Pitágoras me dice que esa hipotenusa o ese módulo de ese vector será igual a la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, de los catetos al cuadrado. ¿Y quiénes son los catetos? Esta componente, que sería el 2 al cuadrado, ¿verdad? En este caso, y el otro cateto, que no es más que esta componente también al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado. Y eso lo aplicaríamos en cada uno de los tres casos. Desarrollamos esto y vamos a determinar el tamaño del vector. Simplemente quise hacer esto para que se viera más claro que geométricamente el tamaño de un vector representa la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde las componentes de dicho vector, las componentes rectangulares, van a representar los catetos de ese triángulo rectángulo. Entonces, quedando esto bien claro, vamos a dirigirnos entonces al ejercicio que nos corresponde terminar para que ya demos por finalizado el video. De vuelta entonces acá a nuestro ejercicio, vamos a colocar acá la palabra solución de esta parte B del ejercicio que estamos desarrollando, ¿verdad?
Entonces, solución, ya decíamos entonces que para el caso del módulo del vector P1, P2, él no es más que la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde los catetos de dichos triángulos van a ser las componentes. Entonces ya decíamos que era 2 al cuadrado porque es una de las componentes, es decir, uno de los catetos, y el otro cateto sería menos 3 al cuadrado. Entonces si desarrollamos esto sería 2 al cuadrado que es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 más 9, 13. Entonces el módulo de mi vector P1, P2 es raíz cuadrada de 13. Vamos a hacer lo propio con los otros dos vectores. El caso del módulo del vector P3, P1, su módulo es una hipotenusa de un triángulo rectángulo donde las componentes de dicho vector son los catetos. Entonces en este caso sería 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, porque son las componentes de ese vector. Entonces estos elementos serían los catetos donde el módulo representa la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la raíz cuadrada de 9 más 9. Es decir, que vamos a obtener como módulo de ese vector raíz cuadrada de 18. Y finalmente vamos con el vector. Vamos a corregir esto ahora que salió algo irregular. Colocamos acá mi barra y colocamos acá entonces el vector P3, P2. Y el módulo de ese vector, igualmente, vamos a colocar acá raíz cuadrada, en este caso de 5 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 25 más 36, es decir, 61, raíz cuadrada de 61. Y si bien recuerdan, este vector precisamente era el de mayor tamaño dentro de los tres vectores que habíamos graficado. Bueno amigos, con esto ya sí llegamos al final del video. Espero que haya sido comprensible todo lo que hemos trabajado hasta acá. Y si no fue así, bueno, no te preocupes. Deja tus preguntas, observaciones, inquietudes en la caja de comentarios y yo trataré de darte respuestas a la misma lo antes posible. Si te gustó el video, espero que me regales un like. En líneas generales, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que estemos montando en el canal progresivamente. No me queda más que darte las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.